Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 14 de julio. ¿Qué es 14 de julio? Me suena. Es el toma de la Bastilla, claro, hoy es la toma de la Bastilla. Pues sí. Y obviamente es un día importante. En Francia deben estar celebrando la toma de la Bastilla, 14 de julio. Y también es el Día del Médico. Un saludo a todos los médicos del país. Una de las labores, profesiones más nobles que existe. Vamos a hablar esta noche sobre un proyecto que llegó a la Asamblea Legislativa, pero que fue retirado finalmente en horas de ayer, pero que causa un proyecto que ha causado muchísima preocupación, porque son reformas a la Ley de Acceso a la Información, con iniciativas que básicamente, de acuerdo a los partidos políticos de oposición, dejaría nula lo que es esta ley, o la posibilidad de que la gente esté informada de cómo gasta el dinero el gobierno, de qué personal contrata y con qué y por qué. Vamos a seguramente, si estas reformas se llegan a aprobar, como dicen algunos, terminar totalmente con la posibilidad de este avance que hubo en el gobierno del presidente Funes, donde se logró aprobar después de muchos años esta ley de acceso a la información pública, que es un tipo de ley que ya existe casi en todas partes del mundo. Para hablar de esto, mis invitados esta noche son el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto. Y también nos acompaña la diputada del Partido Vamos, Claudia Ortiz. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Eduardo. Es un gusto también saludar a tu audiencia y muchas gracias por tenerme en este programa aquí de manera virtual, pero definitivamente es un tema importante para que es necesario pronunciarse. Bueno, muchas gracias a ti porque estás en postnatal, y si escuchamos por ahí algún gugú, algo, es el bebé de Claudia, que tiene apenas la 40 guagua. días. La guagua, como decimos en Chile. Bueno, vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, y la narrativa está más o menos así. Se anunció de hecho, digamos, el secretario jurídico, Conan Castro, en su momento dijo que le pidió al ministro de Gobernación presentar estas reformas a la Asamblea Legislativa para ser aprobadas. Estas fueron enviadas a la Asamblea, entraron, tengo entendido, el pasado viernes, creo que entraron en horas de la tarde a la Asamblea. Fue conocido más o menos por casi todos, aunque no se hizo una repartición oficial de las reformas, pero sí incluso creo que se subió a la página web de la Asamblea Legislativa. Todos esperaban que ayer fueran a ser aprobadas estas reformas, pero por una extraña razón fueron retiradas, y no había una explicación de por qué se retiró de la agenda, que estaba para la agenda del día martes, me parece, sí, de ayer, exactamente, para la agenda, para plenaria de ayer estaba, y también se quitó de la página web esta reforma. Reformas, como dije, digamos que a lo menos buscan declarar, como les doy un ejemplo, declararía bajo reserva, o sea, confidencial, las declaraciones de probidad de los funcionarios del gobierno, que son los que han permitido iniciar procesos en los últimos años, los procesos más importantes en materia de corrupción. Eduardo. Bueno, Nacho, yo creo que antes de hablar estrictamente de las reformas, hay que decirle a la ciudadanía cuál es la importancia y la preocupación que debe de tener por este tema.
Recordemos que estamos en un sistema democrático representativo donde usted le delega a ciertas personas que sean los funcionarios y que tomen las decisiones. En la Asamblea Legislativa que legislen, al presidente y a los ministros que administran la cosa pública. Entonces, porque usted los ha delegado, usted los delegó, le tienen que rendir cuentas, le tienen que decir qué están haciendo, le tienen que decir qué decisiones están tomando, a quiénes están contratando, en qué están gastando el dinero, por qué los impuestos en lugar de elaborar, digamos, una obra pública, se utilizan en pago de empleados, por ejemplo. Todo eso le tiene que ser rendido, esa cuenta le tiene que ser rendida por el funcionario. Entonces, uno de los mecanismos, y digamos tal vez el prioritario, en este caso, en nuestro sistema jurídico, es el acceso a la información. Es decir, que usted, ciudadano y ciudadana, le pueda decir al funcionario, deme la información de cómo está gastando el dinero, de mis impuestos, deme la información de cuánto le costó ese hospital, cuánto le costó esa carretera. Entonces, ahora, con la reforma, lo que se está buscando, o con estas reformas que se presentaron, lo que se está buscando es que un funcionario, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, voy a poner el caso, él puede reservar la información sobre, por ejemplo, la carretera que se va a construir en Los Chorros, por mencionar un caso. Si él lo quiere, porque la ley le estaría facultando a que información que es oficiosa, digamos en este caso información que usted no necesita pedir, sino que tiene que estar publicada, él lo pueda reservar. Entonces ahí está un problema, que entonces usted no va a saber cómo el soberano, el mandante, no va a saber qué está haciendo la persona que usted ha delegado para administrar la cosa pública. Entonces ese es un problema. Digo esto, Nacho, porque muchas veces las personas pueden decir, ¿y a mí qué me importa o en qué me afecta que el gobierno cierre la información? Que la bancada de Nuevas Ideas reforme la ley de acceso. Eso es lo que le afecta. Y solo brevemente, Nacho, un punto más. El Instituto de Acceso a la Información, en muchas de las reuniones que se tuvieron, planteaban, un excomisionado planteaba un ejemplo, que un ciudadano le pidió a una alcaldía información sobre los permisos de los expendios de los bebederos para saber si les habían dado o no el permiso porque había uno cerca de una escuela. Entonces tiene una utilidad grande, o sea, solo pongo este ejemplo, una utilidad grande la ley de acceso a la información porque le permite a usted conocer todos estos detalles. Entonces con la reforma eso se va a cerrar. Eso tal vez como entrada, Nacho, y luego claro, si quiere profundizamos. Bueno, hay algunas aplicaciones que también son importantes. El poder, por la importancia que tiene y por todo lo que puede hacer, debe ser controlado. En democracia se dice, ¿no? Debe ser controlado, porque si no se pueden cometer muy graves errores. Así y es. El control puede impedir que hayan descontroles. Y control no solo de las instituciones controladoras como la Corte de Cuentas, sino que de la ciudadanía y de la prensa. Sí. Claudia, ¿qué has sabido tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiraron esta propuesta de reformas? Sí, lo que sucedió es que el día lunes por la noche se conoció la agenda de la sesión plenaria de ese momento. Para ayer. Pero luego, claro, y el mismo día de la plenaria, según tuvimos la información, en la agenda ya no se encontraba, ¿verdad?, para la distribución de correspondencia, es decir, que esa pieza iba a pasar a una comisión, o bien iba a activarse la comisión tal vez en medio de la plenaria, o iba a conocerse el día siguiente porque se iba a asignar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que sesionaba el día miércoles, o sea, es decir, este día por la mañana. Creo que quedó claro que el tema de la transparencia es un tema en el que la ciudadanía no quiere un paso atrás. Claudia, esto no fue una conquista, ¿sí? Para terminar esta cosa de la duda en relación a por qué se retiró el proyecto, tú dices que no está retirado, que el mismo proyecto va a pasar a una comisión, no es que el gobierno se arrepintió y dijo, mejor... El proyecto está ingresado como una pieza a la Asamblea Legislativa. Lo que se retiró fue de la agenda de la sesión plenaria para
pasarlo a una comisión, pero está activo dentro de la Asamblea Legislativa como una pieza para el debate legislativo. Dicen Entonces, que se quitó, ese día, dicen que se quitó pero, de la página web de la Asamblea también el proyecto. sí, pero tendrían que, para, digamos, desactivar que circule en la Asamblea, mandarlo a una comisión y que la comisión lo mande a archivo, por ejemplo. Ya. Es decir, Ok. así como se introdujo por las vías legales, tiene que sacarse del debate legislativo por los procedimientos legales también. Ok. Pero lo que fue Gracias. claro, Nacho, es el rechazo, ¿verdad? Sí. El rechazo de la ciudadanía, de la prensa, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de la cooperación, porque el tema de la transparencia es fundamental. Ya lo decía Eduardo, mira, aquí te traje un ejemplo. Mira, tenemos aquí esta caja, una cajita negra, y yo te puedo decir que en este frasco de cristal tengo un cubo azul, y te lo puedo vender y te puedo decir que me tenés que creer porque tú me elegiste y tienes que confiar en mí porque el cubo que está dentro es azul. Pero la única manera de saber qué color es el cubo es siendo transparente. Entonces yo te puedo decir muchas cosas, pero la única manera es realmente hacerlo, que la transparencia sea la regla, que todos podamos ver dentro de las instituciones. Ahora, entiendo que la pieza, bueno, se retiró, ¿verdad?, del sitio web, pero necesitamos verificar realmente que ya no está como una pieza activa, ¿verdad? Para mí que el proceso legal es, bueno, que pase a comisión y la comisión decide enviarlo a archivo, así como se han hecho con otros expedientes, ¿verdad? O bien que la comisión lo pase al pleno con un dictamen desfavorable, ¿sí? Y que luego la Asamblea Legislativa vote a favor de que sea desfavorable y sea mandado a archivo y no se pueda volver a tocar en 6 meses, por ejemplo. Ok. Okay. Hagamos tengo que ir a un corte, Claudia, Sí. y quiero que veamos los puntos que son los que realmente cambiarían radicalmente lo que es esta ley aprobada hace ya unos años en El Salvador para transparentar la función pública. ¿Ya? Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, yo tengo entendido, digamos, que quizás la principal de la reforma que se está haciendo a esta ley son las declaraciones de la sesión de probidad, que son confidenciales de acuerdo a esta reforma. Es el principal punto, digamos, declarar confidencial las declaraciones de los funcionarios. No, Nacho, creo que son 3 puntos. Y esto hay que decirlo y hay que poner en evidencia la intención del gobierno de cerrar toda la información. Y aquí estamos hablando en primer lugar de que la información oficiosa, y para los amigos que tal vez no entienden qué es información oficiosa, es la información que deben de publicar las instituciones estatales sin que se les pida. Tienen que publicarlo en sus portales web. Por la ley de acceso a la información. Por obligación legal. O sea, la ley... Por la ley de acceso a la información. Obliga que, exacto, la ley de acceso a la información obliga que toda institución pública tenga publicado por cualquier medio, ya sea electrónico, en papel, como sea, publicada cierta información. Presupuesto, remuneraciones, cuántas plazas son, o sea, tiene una serie de datos. Entonces, y esto para nosotros es lo más grave, esa información tiene que estar ahí, tiene que estar asesores, viajes, todo eso tiene que estar publicado. Sueldos, etcétera. Entonces, lo que estaban planteando en esa propuesta de ley es que toda esa información queda a expensas del arbitrio del funcionario si se convierte en información reservada. Es decir, la información que por ley tienen que publicar, el funcionario puede decidir que ya no la va a publicar. Aunque en la ley diga, pero como habilitarían con esa reforma de que esa información sea reservada. Es decir, yo como funcionario puedo decidir que los asesores y los viajes se reserven, aunque la ley diga que es información oficiosa. Eso es lo más grave. O sea, aunque la ley diga que es una información pública. Exacto. Que tiene que publicarse. Y entonces ellos pueden tomar la decisión, según la nueva norma que ellos quieren introducir, de anular eso. O sea, es un contrasentido, pues, porque, o sea, también tiene incoherencia. ¿Por qué se quiere ocultar todo eso? Pues obviamente porque, recordemos, Nacho, que la fiscalización, los casos de corrupción y todo esto
y el mal manejo de fondos públicos ha salido a la luz precisamente por la ley de acceso a la información, porque se pidió He información. escuchado que gracias a la ley de acceso a la información se logró procesar a los expresidentes Saca y... Por el tema de que se logró acceder por esta vía a las declaraciones de patrimonio. Entonces, como decía el mismo presidente, el que nada debe no tiene que preocuparle el acceso a la información. Pero aquí lo que estamos viendo es que ellos quieren, con esa reforma, así como estaba planteada, convertir toda la información pública en información reservada según la voluntad del funcionario. Entonces eso es lo grave, Nacho, porque entonces matan a la ley. O sea, si toda la ley, si toda la información que genera una institución pública se puede reservar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese es un tema. Y los otros, los que usted mencionaba, Nacho, declaran ya oficialmente reservada o confidencial la información de las declaraciones de patrimonio y las auditorías que hace la Corte de Cuentas. Eso también lo están eliminando, porque eliminan esa parte. ¿Qué tanto las declaraciones de patrimonio son efectivas? Porque, bueno, seguramente, digamos, cuando tú inicias, un presidente, por ejemplo, inicia su mandato, tiene que hacer su declaración patrimonial y va a poner lo que tiene. Pero que al salir ponga todo lo que tiene, cuando seguramente ha traspasado a familiares y a otras partes, digamos, para no aparecer con un enriquecimiento que no puede demostrar. ¿Qué tanto funciona en ese aspecto la ley? Es que esa es una medida, Nacho, nada más, y es una medida de control para verificar que no hay una variación obscena en el patrimonio. Pero, como usted bien lo dice, no es lo único, porque acá también, si hay, por ejemplo, alguna fiscalización efectiva de Corte de Cuentas, ahí se va a detectar que hay dinero que se ha desviado, por ejemplo, si fuera el caso. O sea, que el funcionario desvió fondos. Pero están aquellos otros casos donde no hay un desvío de fondos directamente, sino que el funcionario se aprovecha del cargo para, por ejemplo, dar una licitación a un amigo, a un conocido, y ahí obtener algún porcentaje de la licitación. O sea, Nacho, yo estoy de acuerdo que las declaraciones no son la única vía para detectar corrupción, pero sí son importantes como un mecanismo de verificación del patrimonio y de las variaciones del patrimonio de un funcionario. Ok, la ley que sigue vigente y que no sea todavía reformado señala que están obligados a incluir los listados de asesores, remuneraciones, viajes, ejecuciones presupuestarias, contrataciones, compras, además de todo lo que hagan la Asamblea Legislativa, Presidencia, Consejo de Ministros, Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas y Consejos Municipales en sus acciones fundamentales. Claudia. Esta propuesta ha levantado una bandera roja de algo que podríamos perder los ciudadanos si se concretiza la aprobación de esta propuesta. La transparencia es un baluarte importante en el que hemos avanzado. No fue una conquista del presidente Funes. De hecho, el gobierno del presidente Funes tuvo muchas resistencias para implementar esa ley bien. Cuando se aprobó el reglamento, era un reglamento que le quitaba muchos dientes a la ley. Todos los gobiernos que hemos tenido han querido quitarle dientes a esta ley, han querido trastocarla, pero la presión de la sociedad civil, de la ciudadanía, lo ha impedido. Si perdemos esto, vamos a perder el poder de poder saber qué es lo que hacen con el poder que nosotros damos como ciudadanos a los funcionarios. En este caso, pues digo a nosotros, los funcionarios, estando yo en esa calidad. El tema de las declaraciones patrimoniales es uno de los más graves y de los más impopulares. Estoy segura que la gente de nuestro país no votó el 28 de febrero para que retrocediéramos en la posibilidad de investigar casos de gran corrupción. Es cierto, Nacho, que la ley actual no es suficiente. Es lo mínimo que tenemos ahorita para lograr saber, para lograr controlar. Imagínate que aún con las limitaciones que tiene esta ley, que de hecho una de mis propuestas en la campaña ha sido impulsar una verdadera y más moderna ley de probidad pública, pues justamente esta ley ha logrado, aún con sus limitaciones, poder detectar la gran corrupción de gobiernos anteriores. Entonces, el hecho de querer debilitar ese mecanismo tan importante
solo nos habla de intereses y prácticas del pasado que creíamos ya superada. Y el tema de la información oficiosa, importante que la ciudadanía lo sepa, es información que las instituciones tienen la obligación de presentarnos sin que nosotros se la pidamos siquiera, de que esté en portales web, de que esté a disposición de la ciudadanía. Estamos hablando de los presupuestos de las alcaldías, de los proyectos que se están desarrollando en las comunidades de cada uno de nosotros. Estamos hablando de los salarios, de las sentencias del órgano judicial, una cantidad importante de información que lo que permite es que cuando hayan más ojos viendo este frasquito, ¿verdad?, de la transparencia, más personas podamos decir, el cubo que está dentro es rojo y lo queríamos azul, o lo queríamos amarillo o de cualquier otro color. La transparencia es una regla ya a nivel mundial, como un estándar para mejorar las cosas. Y solo pongo un ejemplo cotidiano, creo que a todos nos gusta, los que ocupamos esas aplicaciones para transportarnos, bueno, ahí se ocupa la transparencia porque sabemos por dónde viene el conductor, ¿verdad? Sabemos cuánto nos van a cobrar, etcétera, y eso mantiene una relación de confianza. Estoy convencida que no podemos dar este paso hacia atrás, estaríamos perdiendo muchísimo y la gente no votó por esto y solamente menos transparencia le conviene a los corruptos, no a los funcionarios que quieren hacer las cosas bien y que quieren cambiar el rumbo de este país. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero entrar también a ver qué pasa con el Instituto de Acceso a la Información, que es la que hace cumplir esa ley y que también ha tenido unos cambios importantes. Ahora, hay que agregar también que en las reformas que se están proponiendo, se propone ampliar el plazo que tienen las instituciones para poder dar respuesta a solicitudes de información. Actualmente era de 10 a 20 días, 20 días los casos que se fuera información de más de 5 años, y ahora se quiere pasar de 20 a 30. Pero, ¿qué información va a quedar, digamos, disponible para poder conocer si está reservado la más importante? ¿Tiene sentido eso? ¿No? A ver, no tiene sentido porque la información pública no solo debe ser entregada al ciudadano en el momento que la institución pueda hacerlo. La información pública normalmente se pide a las instituciones porque tiene una utilidad para el ciudadano. Y si tú, perdón. No, está bien, si ya sabemos. Debe tener hambre. Si vamos a apurarnos. Gracias. Si tú alargas demasiado el plazo, de repente es un tema urgente, ¿sabes? Para tomar una decisión, para poder salvar una vida, para poder hacer una pregunta que permita a una comunidad organizarse o verificar un tema que podría incluso ser de seguridad, un tema ambiental, un tema de derechos. Y si se alarga demasiado al arbitrio de la propia institución, o tenés ese recurso de dilatar, ya aún ahora, con los plazos que hay, se dilata muchísimo, ¿verdad? Se dilata muchísimo porque te notifican que han recibido tu solicitud tal vez una semana después, algunas instituciones que no la aplican de manera correcta, ¿verdad? Pero la información no debe ser solo entregada, sino debe ser entregada de manera oportuna y en un formato que a la ciudadanía les sirva para los efectos que necesita. Ok, puedo ver el bebé que se ve. Yo quiero ver el bebé, quiero ver a una diputada, está trabajando ahora porque está sirviendo a la información. ¡Ay! ¡Qué linda! Me imaginaba que la tenía en los brazos. Se notaba que la tenía en los brazos. Bueno, aquí ya. estamos como mujeres, ¿verdad? Tratando de hacer un rol Así es. de mujeres líderes, y pues un poco la invitación es a las mujeres que la maternidad no es una limitación, la lactancia no es una limitación para ejercer puestos de liderazgo. Y también quiero animar a las mujeres que están pensándose, ¿verdad? Entre la carrera y el proyecto familiar, reivindiquemos el derecho a no tener que decidir entre nuestro proyecto personal y nuestro proyecto profesional. Me encanta esa imagen, me encanta verte así. Vamos al corte. Gracias. Y volvemos rápidamente. Bueno, la ley creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública ya ha tenido algunos cambios que han sido criticados por la oposición. Estos cambios tienen que ver con los cambios de integrantes, porque el presidente de la República tiene el derecho a elegir
a los integrantes de este instituto de acuerdo a ternas. Algunos criticados que las ternas no han sido muy bien estructuradas, no son bien hechas, no ha habido participación de los entes que deben elegir, etc. Pero la cosa es que ya hay, de acuerdo a la oposición, un Instituto de Acceso a la Información Pública pro gobierno, de acuerdo a la oposición, pro gobierno. Y esto significa, digamos, que ellos son finalmente los que deciden que sí y que no, o no es así. Claro. También brevemente, Nacho, explicarle a la ciudadanía que tal vez no está tan enterada qué hace el instituto. Si usted va a solicitar la información a un ministerio y le dicen esta información no se la entregamos, está el Instituto de Acceso donde usted puede acudir por la vía de una apelación a plantear su caso y decirle, mire, me están negando la información que es información pública. Entonces el instituto es el que analiza el caso jurídicamente y determina quién tiene la razón, si la institución estatal está actuando bien porque en realidad se trata de información reservada o confidencial, o le da la razón al ciudadano donde le dice, no, mire, la institución se le ordena que le entregue la información al ciudadano. Entonces, por eso la importancia también del Instituto de Acceso, porque es la instancia administrativa que garantiza el derecho de todo ciudadano y ciudadana a acceder a la información. Entonces, lo que están haciendo ahora, hay algunas cosas que a priori no podemos calificarlas como malas en la reforma referente al instituto. O sea, hay unas cosas que nos parece que son aceptables, pero hay un problema en el sentido de la elección, que aquí no sabemos si es porque esa es la intención o porque han redactado mal la reforma. Porque actualmente son 5 sectores los que eligen a las ternas para comisionados. Es decir, la empresa privada, las gremiales empresariales, las universidades, los periodistas, las asociaciones profesionales y los sindicatos son los que eligen. Entonces, cada uno de estos sectores hace una asamblea y nombra o elige a 3 personas. Entonces, esas 3 personas son las que se le mandan al presidente y él de ahí tiene que elegir. Entonces, lo que están haciendo ahora son 2 cosas. Uno, ya no va a ser una terna, van a ser 2 personas nada más las que va a elegir, de las que va a elegir el presidente. O sea, ya no le mandarían ternas. Y lo otro, y aquí, como digo, no sé si esa es la intención o han redactado mal la ley. ¿Cuál es entre 3, 2, por qué? No, eso es lo que están cambiando. Eso es lo que están cambiando. O sea, por eso le digo de que habría que ver si esto tiene alguna repercusión. ¿Qué sentido tiene? Sí, habría que ver si tiene alguna repercusión, pero eso están cambiando. Pero el punto, Nacho, es que están diciendo en la ley, en la reforma, de que solo se van a elegir a las personas que sean propuestas por los sectores que convoquen los ministerios. Entonces, a los periodistas no los convoca un ministerio, los convoca la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Entonces, si nos ceñimos a lo que dice la ley, entonces los periodistas no tienen o perderían la representación. Claro. O sea, y yo digo, no sé si esa es la intención o es que han hecho una mala redacción de la ley, como ya es costumbre de los abogados del Ejecutivo, que redactan mal las leyes. Entonces, están dejando fuera a la Secretaría de Comunicaciones como un ente que va a proponer candidatos. Entonces, ahí hay que revisar ese punto. Entonces, digamos, Nacho, eso es lo que nosotros vemos como los cambios y los problemas que se generan, porque entonces, la Secretaría no va a poder proponer a sus 2 personas que le corresponden, a sus 2 candidatos, porque dice claramente la ley ministerios, y la Secretaría no es ministerio. Entonces, ahí hay un tema, Nacho. Y lo otro que usted decía... Espérate, si fueran ministerios, todos serían elegidos sobre la base del deseo del Ejecutivo. No, tendrían que hacer una asamblea general siempre, y elegir a estas 2 personas. ¿Ya? Pero el punto es que antes los ministerios actuarían solamente como 4. O sea, son los que organizan y luego llevan eso al presidente. Pero solo son 4 y son 5 sectores. O sea, dejan a los periodistas porque, como digo, insisto, la ley dice los ministerios. Bueno, voy a leer rápidamente un tuit hoy día de Ludovina Escobar, que ella fue una de las personas que era parte del Instituto de Acceso a la Información y que fue sacada de ahí. Dice, este día fui notificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la recusación contra el presidente Nayib Bukele por conflicto de intereses en mi remoción definitiva. Casualmente la Sala resuelve que no es competencia
de ello conocer y traslada a Casa Presidencial para que siga el proceso. Bueno, Claudia, ¿el instituto entonces qué? El instituto está pensado como lo que los abogados le llamamos un ente colegiado. La información pública no es patrimonio solo de un gobierno, de un partido, es una de las herramientas más importantes que como ciudadanía se tiene para poder ejercer un control al poder. No debe haber ningún área de poder exenta de control y la transparencia permite eso. Por eso el diseño original de la ley, que dicho sea de paso es una ley muy buena basada en modelos legales que son a nivel interamericano dados como el estándar, ¿verdad?, más moderno. Hoy hay otras cosas más modernas y deberíamos ir avanzando hacia eso y no al contrario. Pero el instituto está pensado como un ente colegiado que represente a los diferentes sectores de la sociedad que podrían tener un interés especial en ejercer este derecho de acceso a la información pública. Entonces, el tema de los periodistas me parece sumamente importante de resaltar, Nacho, porque como tú bien lo debes saber como una persona de medios de comunicación y que informa a la población, esta ley ha sido una de las principales herramientas de todos los periodistas, de todos los medios de comunicación, para hacer investigación, por ejemplo, en temas de corrupción, para poder informar a la ciudadanía lo que está sucediendo. Y si se le excluye al gremio periodístico, por ejemplo, de la elección de los comisionados, también se está perdiendo esa perspectiva de un gremio que utiliza diariamente el acceso a la información pública, no solo solicitándole a las instituciones, sobre todo la información oficiosa, que es la que debe estar publicada, ¿verdad?, en los sitios web y en otros canales de comunicación. Entonces perdemos ese brazo que puede abogar porque hayan decisiones más tiradas a garantizar el derecho de la población. En cambio, hay otros comisionados que representan a instituciones del Estado que podrían estar más inclinados a lo contrario. Por eso la academia, los periodistas, los grupos profesionales tienen una representación en el instituto, de manera que la forma en la que se tomen las decisiones, si se le debe dar a un ciudadano o no se le debe dar una información que esté en poder de una institución estatal, debe ser en un ente que tenga diferentes visiones de la sociedad. Por eso, el peligro justamente de esta reforma es que se quiere centralizar todo. Se quiere centralizar en el gobierno esa decisión y bajo los intereses del Ejecutivo, digamos. Eso estaría mal en esta administración y en cualquier otra. Y bueno, hay otro tema importante que es otro de los puntos fundamentales y es cuando se dice que la ley actual dice que es una ley especial que prevalece sobre cualquier otra de aplicación general. Eso quiere decir que los plazos son exclusivos de esta ley y actualmente se está viendo la tendencia y en esta propuesta se quiere reforzar, se quiere consolidar que todo se va a parar a la vía contencioso administrativa. Y ahí, en la sala de lo contencioso administrativo o en un tribunal contencioso administrativo, como decimos en buen salvadoreño, las solicitudes de información pública suelen dormir el sueño de los justos, cuando la información es poder, pero en el momento que la necesitas, ¿verdad? Eso es otra cosa que es importante señalar. Ok. Hay una cosa dentro de las reformas que están planteando, le dan un voto calificado al presidente del instituto, ¿no?, que refuerza más, digamos, porque por lo menos ahora tengo entendido que el presidente es muy cercano al Ejecutivo. Claro, o sea, hay que decir algo, Nacho, en varias instituciones o en varios lugares donde se toman decisiones por un grupo de personas, se tiende a dar al presidente o al quien preside, se le tiende a dar un voto calificado, un voto para desempatar, porque si no, no se toma decisión. Entonces, ¿se le está dando al presidente? Sí. Como digo, no es exclusivo, en este caso del instituto, esa posibilidad de que haya este desempate proveído por el voto calificado del presidente. Tal vez el punto acá, Nacho, es el momento, como usted lo dice, el momento en que sucede esto, que es un presidente que está obviamente cercano de los intereses del Ejecutivo, pues si le queremos decir de esa manera, o sea, pero
igual, Nacho, hay que pensar, el resto de comisionados que ha elegido el presidente, pues están a favor de proteger los intereses del presidente. ¿Ya? En eso están, porque veamos, por ejemplo, la comisionada Soriano, que era candidata de Nuevas Ideas en las internas y se desafilió en julio del año pasado, creo yo, junio, no me recuerdo, se desafilió. Entonces, ¿cómo podemos esperar de ella independencia, por ejemplo? No, se desafilió para entrar a esto. Sí, un fraude a la ley. Es un fraude a la ley. Entonces, el punto aquí, Nacho, es probablemente este cambio podría haber sido necesario en algún momento, pero viene en el peor momento que el instituto está capturado pues, por el presidente de la República. Ok, vamos a ir al corte y volvemos con los comentarios y preguntas del público televidente. Muy buenas noches, Mao Hernández. Nacho, buenas noches y buenas noches a nuestros invitados. Vamos con la participación de nuestros amigos televidentes, las ponemos en pantalla y comenzamos con Peter, que nos dice: el Instituto de Acceso a la Información Pública siempre ha sido imparcial. Pregunta por qué fue creado por el FMLN y el IAIP nunca ha dado a conocer casos de corrupción en los gobiernos del frente, dice Peter. Avi González pregunta: ¿por qué nunca hubo información de los viajes hacia el expresidente Funes? Según El Faro, Mecafé le patrocinaba muchos viajes. Carlos Fuentes nos dice dos preguntas. Uno, Eduardo, ¿no cree que la sociedad civil se ha debilitado? ¿Falta un líder para unir a la oposición civil? Número 2, Claudia, ¿ustedes cómo vamos? ¿Le han aprobado préstamos al gobierno desde el 1 de mayo? Pregunta Carlos Fuentes. Heriberto Vargas nos dice: me encantó ver a Claudia Ortiz y su bebé, lo mejor de la noche en Debate con Nacho, y por supuesto la ponencia de la diputada y de Eduardo Escobar. Blanca Luz dice: en el pasado había reservas de información y en el caso de que hubiera irregularidades, jamás vimos esa llamada sociedad civil en las calles pidiendo justicia. Saludos, buenas noches. Ricardo Alfonso escribe: recordemos que en la nueva Constitución se propone también la desaparición de la Corte de Cuentas y finaliza rumbo al reino de El Salvador. Finalmente, Roxana Ramírez pregunta: ¿qué les parece la comisión de los sobresueldos y el llamado de dos expresidentes que estuvieron señalados por corrupción y ocuparon recursos del Estado para comprar voluntades? Vamos para las respuestas de nuestros invitados. Ya, Claudia, ¿quiere empezar? Cuidado, a Claudia. Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Bien. Ahora sí. Con el tema de los préstamos, el único préstamo por el que hemos votado a favor fue la autorización para negociar los préstamos de la primera infancia, los programas de primera infancia, del programa Crecer y Aprender Juntos. Nos pareció que en ese tema es importante dar un voto de confianza ceñido o condicionado a la transparencia. Luego, al estar en licencia de maternidad, pues ya no he estado atendiendo a las plenarias, pero he de decir que este día también en la Comisión de Niñez y Adolescencia, que es una de las que formo parte, he solicitado a la comisión que recibió a la encargada del despacho de la primera dama, que está formulando estos programas, estas políticas, que se nos haga llegar justamente los documentos relacionados a esa política. Al no tener suficiente transparencia, el tema que estamos hablando, por ejemplo, de las políticas públicas, porque la política de la primera infancia está como reservada en el portal del Ministerio de Salud, por ejemplo, ni siquiera los diputados podemos saber cuáles son los programas que se están desarrollando, qué se está planificando hacer para poder dar un seguimiento a la ejecución de los fondos y poder orientar nuestras decisiones. Entonces, solicité a través de una carta a la comisión que se le pida al despacho de la primera dama que se nos haga llegar esa política para poder dar seguimiento, ¿verdad? La decisión de aprobar préstamos o de aprobar la autorización de irlos a negociar no debe ser algo que hagamos de manera irresponsable, sino saber para qué van esos recursos y qué criterios tiene el Ejecutivo para demostrar que esa ejecución de recursos se hace bajo los parámetros más transparentes y más eficientes sobre todo. Esa pregunta. Y me gustaría comentar el tema del Instituto de Acceso a Información.
En mi experiencia de sociedad civil, en el que participé durante más de 10 años, haciendo uso de la ley de acceso a la información, pues se pudieron precisamente conocer la información sobre los viajes de Mauricio Funes, por ejemplo, sobre temas importantes como la publicidad en su gobierno. Entonces, yo creo que uno de los gobiernos que obviamente más fueron fiscalizados a través de esta ley fueron justamente las dos administraciones del FMLN, y eso hablaba de un instituto de acceso a información que no era perfecto, pero que sí se permitía fiscalizar el poder desde ese mecanismo. Ok. ¿Qué quiere responder? Eh, Alguien preguntó, ¿el Instituto de Acceso a la Información siempre ha sido imparcial? Me gustaría que entrara un poco más a eso, aunque una parte la respondió Claudia. el instituto en general, hasta antes de el cambio que se dio por los nombramientos que ha ejecutado el presidente Bukele, en general venía resolviendo a favor del ciudadano, en general. Ese era el comportamiento que tenía. De hecho, nosotros hicimos una pequeña muestra de datos de cuántos recursos de apelación resolvía a favor de la ciudadanía. Y eso, en el mandato del anterior presidente, el doctor Cárcamo, y luego con la licenciada Cristina Pérez, se vio claramente el ascenso de las resoluciones a favor de los ciudadanos. Pero cuando entra el presidente actual, Gómez, baja esa cantidad de resoluciones a favor de los ciudadanos. Entonces, con esto que quiero decir, y con datos, y los invito a que vean la página de Acción Ciudadana, ahí están los datos, lo que nos muestra es que el instituto ha ido bajando la protección, la tutela del derecho. Y también un punto, yo creo que, y Claudia lo mencionaba, los viajes del presidente y otro tipo de los asesores, de los diputados y todo esto, se ha dado a conocer por el Instituto de Acceso a la Información. Entonces, recomendaría a la persona que hizo este señalamiento que revise un poco las notas periodísticas, sí, para que vea que no comenzó la cosa ahora. Ok. En la otra, una persona recordaba que lo que se ha dicho de reformas a la Constitución se establece en una nueva Constitución, perdón, se propone sustituir la Corte de Cuentas. Claro, y entonces uno podría decir, por eso lo quitaron. Por eso quitaron de que las auditorías. Pero piensen en algo, están eliminando cualquier, sea el ente que sea, Corte de Cuentas o Contraloría, están eliminando la posibilidad de conocer los resultados de las auditorías que hagan. O sea, quedamos en lo mismo, aunque lo llamen ahora Contraloría, haciendo la reforma constitucional, pero siempre queda eso de que no se va a conocer los resultados de esas auditorías. Ok, ¿quieren opinar? Bueno, hay dos preguntas que no sé si... una dice, sociedad civil se ha debilitado, falta un líder. Y la otra pregunta sobre opinión de la Comisión sobre sobresueldos. Si quiere, yo opino de la sociedad civil y tal vez Claudia de los sobresueldos. A ver, pero ¿quieres hablar de la Comisión? Sí, mira, de hecho nos pronunciamos la semana que salió el tema y de hecho creemos que es muy importante que este tema de los sobresueldos, que ha sido una de las principales fuentes de enriquecimiento sin justa causa del Estado, que duró por décadas esa situación, es un tema que definitivamente se tiene que investigar. Hay una falla, digamos, un error en la conformación de la comisión, que no es plural realmente, no está formada por todos los partidos políticos, pero también quiero sentar posición y es importante decir que además de deducir responsabilidades de este importante tema, es muy necesario que de ese ejercicio la comisión saque algunas nuevas reformas o alguna nueva normativa que permita regular la manera en la que los salarios del Estado son establecidos, sobre todo para los altos funcionarios. No puede ser, ¿verdad?, que un funcionario públicamente esté ganando algo, pero en la práctica realmente tenga otro salario. El principio es que los salarios públicos deben ser divulgados abiertamente a la ciudadanía y establecidos en una ley. Entonces nuestra postura es esa, debe investigarse. El error que ha sucedido es lo que criticamos es que la comisión que se conforma no es plural, aunque pues ayer trascendió que el FMLN pues se había abstenido, pues me imagino precisamente por un tema quizás de procedimiento, pero es importante que todos los partidos políticos participemos en esa comisión, por lo menos aunque sea no con voto, pero con voz también.
Bueno, una comisión que tiene 90% o más de integrantes del Partido de Nuevas Ideas. Hay un diputado de Arena que nadie lo conoce, yo no lo conozco, nunca había escuchado su nombre. ¿Y quién más? Uno de Gana, claro. Sí, no, digamos, para cerrar, Nacho, yo creo que es importante la comisión que se investigue lo que se tenga que investigar, pero, como decía Claudia, ¿y por qué también no investigan el tema de estas plazas ad honorem? Porque se dice que ganaba 3.000 y al final sale que $7.000. Con el tema de sociedad civil, hay que entender algo, sociedad civil puede ser crítica, puede estar incluso opuesta a medidas que tome el gobierno, pero no es oposición política como tal, porque no está disputándole el poder al presidente ni a ningún partido. Entonces, pueda que haya falta de liderazgo de sociedad civil, pero ojo, ¿liderazgo para qué? ¿Ya? No que no espere la gente que una oposición política nazca de la sociedad civil. No sé si ese es el rol de sociedad civil, o sea, lo digo sinceramente, pero el punto la verdad es que en la práctica termina siendo algo parecido. Sí, claro, pero no es ese el fin, Nacho. Nosotros no estamos disputándole a nadie el poder. Lo que estamos queriendo como sociedad civil que trabaja temas de transparencia es que se use correctamente los fondos, que sean transparentes en el manejo de los fondos. Ok. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a usted, Nacho. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Nacho. Es un Mamá gusto Claudia. El espacio con Eduardo. Y gracias por la invitación, Nacho, a pesar de pues estar en este momento de mi vida, ¿verdad? Pero claro, creo importante atender la invitación de los medios de comunicación para dar una versión diferente de la oficial de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. Yo te agradezco mucho que hayas participado. Sé que estás con postnatal, que estás con tu bebé cerca y me encantó esa imagen. Gracias nuevamente y amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.